La intervención estadounidense en Afganistán empezó en 2001 y duró 20 años, pero una vez finalizada volvió a dejar Afganistán tal como estaba en 2001. En estos días contemplamos todo tipo de imágenes caóticas más propias de un país a punto de ser socorrido por la llamada comunidad internacional que de uno que acaba de salir de 2 décadas de una de esas intervenciones que supuestamente acabarían con el caos imperante. Con la retirada de las tropas de Estados Unidos se podía anticipar fácilmente un avance territorial del movimiento talibán, pero pocos contaban con que en cuestión de pocos días el grupo fundamentalista llegaría a controlar todo el país sin casi encontrar resistencia. ¿Cómo sucedió todo tan rápido? ¿Por qué los afganos parecen resignados a lo que sucede o es que solo lo parecen? ¿Qué futuro le espera al país y la región? ¿A quién beneficia y a quién perjudica la actual situación? De todo esto les hablaremos en este video. Ahí les va. Afganistán ha copado los titulares de todo el mundo en estos últimos días y seguramente seguirá haciéndolo. Las imágenes de personas encaramándose a aviones desesperadas por salir del país tras la llegada al poder del movimiento talibán, la evacuación de la embajada estadounidense casi calcada a la de Saigón tras la derrota de Estados Unidos en Vietnam, así como otras de corte surrealista que muestran a los combatientes yihadistas celebrando su victoria mientras bailan en edificios oficiales o juegan carritos chocones en un parque de diversión, serán difíciles de olvidar. Aunque la retirada militar extranjera venía anunciándose y llevándose a cabo paulatinamente desde hace tiempo, pronto los hechos se precipitaron y los talibanes comenzaron a avanzar posiciones con la misma calma de quien sale de casa a comprar pan al abasto de la esquina. Así, en pocos días, tomaron todo Afganistán, provocando la salida del país del hasta entonces presidente Ashraf Ghani. 2 días después, su vicepresidente se autoproclamó nuevo presidente, aunque con los talibanes campando a sus anchas por el palacio presidencial, la verdad que nadie le prestó demasiada atención, ni fuera, ni mucho menos dentro de Afganistán. Sin duda que fue una sorpresa gigantesca lo que sucedió, probablemente la ofensiva más exitosa y más rápida de la historia de la humanidad. Porque, a ver, Afganistán es un país de casi 40 millones de personas y una vez que empezaron la ofensiva más dura y más rápida, los talibán la tomaron en una semana, 10 días, no más que eso. Es realmente muy impresionante. Por eso también es tan estruendosa la derrota de Estados Unidos, el fracaso altisonante, porque si vos me decís que bueno, que se fueron de Afganistán y 2 años después los talibán volvieron, uno dice, bueno, es un proceso cultural, gradual. Ahora, en una semana, después de 20 años, es realmente muy fuerte y muy rápido. Para quienes quieran saber más sobre los antecedentes y el desarrollo de los 20 años que precedieron a lo sucedido en estos días, hace un par de semanas preparamos un completo video al respecto. En este nos centraremos más en presente y futuro, que de momento arroja muchas más preguntas que respuestas. Por lo pronto, ¿por qué el ejército regular afgano dejó pasar a los talibanes sin prácticamente disparar una bala? ¿Qué destino le espera a los afganos que permanezcan en el país? ¿Qué tipo de gobierno puede esperarse del movimiento talibán? El grupo fundamentalista ahora está intentando dar una imagen de moderación. Por ejemplo, uno de sus líderes aceptó ser entrevistado por una mujer afgana en televisión, algo que nunca habían hecho hasta ahora. Sin embargo, han sofocado algunas protestas en su contra a balazo limpio. Quién sabe si ese nuevo rostro es sincero o no, pero a priori resulta algo complejo confiar en unas promesas que se asemejan al juramento de conversión al veganismo de una piraña. La interpretación religiosa de los talibanes, que por cierto solo comparte una ínfima porción de musulmanes en todo el mundo, es una de las más rígidas que existen. Y yihadista moderado podrá ser un concepto válido en gramática, pero no en la realidad. Además, imaginarán la capacidad de gestión eficiente de un Estado que puede tener un grupo de personas que en los últimos 20 años se ha dedicado casi exclusivamente a recitar textos religiosos, preparar bombas caseras para hacer atentados y caerse a plomo en las montañas. Es evidente que gobernar un país es muy diferente a estar luchando una guerra. También hay algo que es cierto, y es que el talibán ya gobernó Afganistán entre el 96 y el 2001, con métodos terriblemente represivos, sanguinarios, bestiales. Entonces, uno, ¿por qué debería decirle a la mujer
estaba estudiando inglés, guitarra y jugando al fútbol, no, pero ahora créeles porque vas a poder seguir tu vida normal. Por si eso fuera poco, se da el hecho que tras la derrota del Estado Islámico en Siria e Irak, el movimiento talibán se convirtió en una especie de destino predilecto del yihadismo mundial, lo que supone su mayor fuerza, pero también su principal debilidad. Fuerza por su músculo militar renovado y por la imagen exitosa que han transmitido a fuerzas yihadistas de otras naciones, magnificada no solo por la derrota de las potencias invasoras y sus aliados locales, sino por la imagen de grosera corrupción del gobierno derrocado, cuyas suntuosas residencias y lujos quedaron a la vista de todos en estos días. Debilidad porque la amalgama de corrientes fundamentalistas que hoy integra el movimiento talibán era una sola cuando se trataba de combatir al enemigo común, pero ahora se trata de repartirse el poder y de un grupo de hombres armados hasta los dientes, acostumbrados a matar al que interpreta textos sagrados con un matiz ligeramente diferente al suyo y disputándose el poder entre ellos, difícilmente pueda salir algo bueno. Por otra parte, las enormes reservas de litio y minerales que nadie pudo aprovechar en estos años por la guerra, ahora quedan en manos de los ganadores, que si bien no cuentan con tecnología y conocimientos para explotarlas, sin duda encontrarán socios para hacerlo. Este es básicamente el Afganistán que Estados Unidos le deja a los afganos tras 20 años de intervención. Por supuesto, en Washington intentan hacer control de daños, pero no resulta fácil justificar ante sus propios compatriotas la inversión de miles y miles de millones de dólares durante 2 décadas, ni los también varios miles de estadounidenses fallecidos en Afganistán entre militares y contratistas, todo para dejar las cosas básicamente igual que estaban al inicio. Por ejemplo, la Casa Blanca afirma ahora que su único objetivo en Afganistán fue exterminar a los autores de los atentados de septiembre de 2001 y evitar que volvieran a atacar a Estados Unidos, y que nunca estuvo entre sus planes acabar con el régimen talibán para dar paso a otro de diferente signo, aunque las videotecas apuntan a otra cosa bastante distinta. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our strategy includes a military effort that takes the fight to the Taliban while creating the conditions for greater security and a transition to the Afghans, but also a civilian effort that improves the daily lives of the Afghan people. At the same time, the oppressed people of Afghanistan will know the generosity of America and our allies, and we will not fail. Peace and freedom will prevail. The United States of America does not quit once it starts on something. You don't quit. The American Armed Services does not quit. We keep at it. We persevere. And together with our partners, we will prevail. I am absolutely confident of that. En estas circunstancias, en Estados Unidos, cada quien intenta barrer la basura hacia el patio del vecino. Por ejemplo, Trump culpa de todo lo sucedido a Joe Biden, olvidando que él personalmente apoyó y promovió la retirada de tropas durante su mandato, igual que Biden, y que fue su secretario de Estado, Mike Pompeo, el que se reunió cara a cara con los talibanes para negociar los términos de la salida, no el de Biden. Por lo visto, los problemas de memoria no son patrimonio exclusivo del actual inquilino de la Casa Blanca. Dejando de lado esa discusión digna de burros sobre el tamaño de sus respectivas orejas, la manera apresurada y descuidada en la que se anunció y produjo la retirada estadounidense, así como la rendición en prácticamente perfecta sincronía del ejército afgano, lógicamente da cancha a todo tipo de teorías y cuestionamientos. Creo que hubo una suerte de negligencia de parte de Estados Unidos, algo de no ver la realidad sobre el terreno o verla diferente. Cualquier persona que más o menos seguía la actualidad veía que los talibán ganaban cada vez más terreno, y hay algo todavía más interesante. Muchos analistas dicen que lo que pasó ahora, más que un cambio de situación, es un blanqueamiento, nada más. Que los talibán ya gobernaban en buena parte del país desde hace mucho tiempo, lugares, principalmente pueblos profundos del interior, donde Estados Unidos nunca logró asentarse, nunca logró entrar, digamos, en la vida de las personas. Estados Unidos nunca pudo meterse en lugares donde los talibán
sí se metieron porque son parte del país y no son extranjeros. Por otro lado, no evaluaron las fuerzas de ocupación que todo el armamento que dejaban atrás podía caer fácilmente en manos de los talibanes. ¿Fue un error de la inteligencia estadounidense? ¿Un descuido que se les chispoteó? ¿Será que no les importó esa posibilidad o es que de alguna manera les conviene que así fuera? Es difícil saberlo con certeza sin estar dentro del Pentágono, pero es más probable que, más que llevando adelante un maquiavélico elaborado plan de retirada, se estén enfocando en mirar la parte llena de un vaso mayormente vacío. Con su retirada a trompicones, Estados Unidos deja un auténtico polvorín con la crème de la crème del yihadismo mundial concentrada en un país que tiene frontera con Irán, China y varias exrepúblicas soviéticas, cuya inestabilidad afectaría directamente a Rusia. 3 de los cocos que más le quitan el sueño a Washington. En ese mismo sentido, dejar que Afganistán lo controle Pakistán, viejo aliado de Washington, podría ser visto como un mal menor, aunque eso suponga como efecto colateral un revival talibán. Porque para nadie es un secreto el favoritismo pakistaní por los talibanes dentro del tablero afgano. Esta teoría además explicaría por qué los talibanes avanzaron como cuchillo en mantequilla, como si la inacción del ejército afgano se debiera a órdenes superiores. Pakistán siempre tuvo una influencia desmedida en Afganistán y particularmente en el nacimiento del talibán, en la financiación y el apoyo. A ver, no es mucho misterio que los talibán tienen, por ejemplo, un consejo que se llama la Shura de Quetta, que queda justamente en Quetta, que es una ciudad pakistaní. No es tampoco ningún misterio que a lo largo de toda la historia el ISI, que es el servicio de inteligencia de Pakistán, ayudó a los talibán con muchísimo, ya sea táctica, militar, económicamente. Tampoco es ningún secreto que Pakistán y Estados Unidos son aliados muy cercanos. Pakistán siempre fue en algún punto amigo del entrenamiento de combatientes para luchar también en la región de Kashmir o Cachemira contra India, que es un conflicto bastante olvidado en el mundo. Otra pregunta interesante para plantearse es, ¿este desenlace final acaso no era previsible ya desde hace años? Es decir, después de 5 y 10 años en Afganistán y con la experiencia previa que tuvo la URSS en el mismo lugar, ¿Estados Unidos no sabía que el final al que asistimos hoy era prácticamente inevitable? Entonces, ¿por qué no se retiró antes, en 2010, 12, 15? ¿Por qué alargar tanto su presencia sabiendo que no cambiaría nada? Una posible respuesta a esa cuestión la ofreció el activista Julian Assange allá por 2011. Because the goal is not to completely subjugate Afghanistan. The goal is to use Afghanistan to wash money out of the tax bases of the United States, out of the tax bases of European countries, through Afghanistan and back into the hands of a transnational security elite. That is the goal. I.e., the goal is to have an endless war, not a successful war. Lo único que a estas alturas nadie niega es que Afganistán está bajo control del movimiento talibán y dentro y fuera del país toca aceptar esa realidad. De hecho, casi todas las potencias mundiales han hecho declaraciones en ese mismo sentido, cada una con sus matices, pero admitiendo que tendrán que reunirse y negociar con ellos. Lo que yo creo es que al menos en un inicio y probablemente para que la comunidad internacional se endulce un poco los oídos, lo mínimo que uno cabría esperar o pedir o desear, mejor dicho, es que instauren un gobierno razonable dentro de los límites del conservadurismo y la ideología extremista que ellos profesan. Yo creo que hoy el mundo está esperando eso, porque si no, además el mundo no va a saber qué hacer. O sea, ya la intervención armada se reveló completamente inservible y fracasada. ¿Qué les queda? Bueno, esperar que los que ganaron la guerra demuestren un mínimo básico de voluntad de formar parte de la comunidad diplomática internacional. Ante esta nueva realidad, unos afganos se irán del país, otros mal que bien buscarán la manera de adaptarse a la situación porque es su país y no les queda de otra, y el resto, aunque desde fuera de Afganistán cuesta entenderlo, celebrarán la llegada del nuevo régimen. Porque tanto soviéticos como estadounidenses chocaron con la misma pared, pero desde diferentes lados,
que en buena parte la sociedad afgana se asienta sobre una estructura tribal a la que los conceptos tanto del socialismo como del capitalismo, así como los valores de la ilustración, el modo de vida moderno o como quiera llamarse, les resultan totalmente ajenos. Y por lo visto en los últimos 40 años especialmente, millones de afganos no parecen muy dispuestos a adoptarlos. Los talibán no es una fuerza que de repente nace de un repollo o que cae de la nada, sino que al contrario, en algún punto, y pese a que mucha gente no lo entienda o les duela o no pueda comprenderlo, los talibán representan buena parte de la idiosincrasia de Afganistán, porque si no, no podrían ni siquiera haber nacido ni tenido éxito, ni menos que menos hecho esta ofensiva relámpago en 15 días. Es decir, es un movimiento que tuvo éxito, que caló en buena parte de la sociedad, aunque sin dudas muchos los odian. No estamos hablando de nuevo de extraterrestres que dicen, bueno, a ver cómo se gobierna este país. Son gente que evidentemente nació en un país al que representan y que los representan. Son Afganistán. Hoy, aunque al menos en teoría la guerra terminó, la paz en Afganistán, ni siquiera una paz tal como la interpreta el movimiento talibán, tampoco parece garantizada. El posible conflicto entre los afganos que no se resignan al gobierno talibán e incluso en el seno de las propias fuerzas yihadistas, sumado a los países vecinos que puedan verse afectados por lo que suceda en Afganistán, podría derivar en un nuevo estallido armado, incluso mucho antes de lo esperado. En un país devastado, pero con una población en la que todos los abuelos, todos los hijos y todos los nietos han vivido alguna o varias guerras en primera persona. Así que ante este panorama, tal vez decir que Afganistán regresó a los años previos a 2001, más que una visión pesimista, sea quedarse corto.